Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Ibrahim Selik-Kol rompe el silencio, la decisión judicial que sacude su mundo personal. Ibrahim Selik-Kol, conocido por su mirada intensa y actuaciones inolvidables, ha demostrado una vez más que fuera de las cámaras también es un hombre de principios inquebrantables. Esta vez no se trata de una nueva serie ni de un contrato millonario, sino de algo mucho más profundo y personal. La protección de su hijo. La frase que ha estremecido a sus seguidores "mi hijo no puede crecer en la misma casa que un delincuente", no solo resuena como una declaración firme, sino como el inicio de una tormenta emocional que nadie esperaba. Tras años de silencio discreto sobre su vida privada, el actor ha decidido llevar su lucha a los tribunales. Y lo ha hecho con una determinación que no deja lugar a dudas. Según fuentes cercanas, la decisión de presentar una demanda no fue repentina. Fue el resultado de meses de tensión, de señales ignoradas y de límites que ya no podían ser pasados por alto. Para Ibrahim, la seguridad emocional y física de su hijo es una línea roja, y cuando esa línea se vio amenazada, su respuesta fue inmediata. En su entorno más íntimo, se comenta que intentó todo lo posible por evitar esta situación, pero que al final, el instinto de padre pesó más que cualquier otra consideración. Ahora, lo que se libra no es solo una batalla legal, sino también una batalla moral. Porque cuando se trata de un hijo, todo se vuelve personal. La identidad de la persona aludida como delincuente ha sido deliberadamente mantenida en reserva por el equipo legal del actor, pero las conjeturas no han tardado en surgir. Lo que sí está claro es que, para Ibrahim, permitir que su hijo comparta techo con alguien cuyo pasado o presente pone en riesgo su bienestar, es algo inconcebible. Y esa convicción ha sido el motor de esta drástica medida. No se trata de venganza ni de escándalo gratuito. Se trata, simplemente, de proteger a quien más ama. Y en esa cruzada, está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. La demanda, presentada en un tribunal familiar, ha captado la atención de todos los medios, no por el morbo del caso, sino por la fuerza con la que Ibrahim ha hablado desde el corazón. A través de sus abogados, ha dejado en claro que no busca castigar ni arruinar a nadie, sino simplemente establecer los límites necesarios para un ambiente sano para su hijo. Esa claridad y serenidad, incluso en medio de la tempestad, ha generado respeto incluso entre quienes no conocen todos los detalles del caso. La audiencia pública ha sido evitada hasta ahora, pero los próximos pasos podrían ser decisivos. Mientras tanto, en redes sociales, el tema ha generado una ola de apoyo. Miles de padres y madres han expresado empatía con la situación, destacando el valor de tomar decisiones difíciles por el bienestar de los hijos. Algunos han compartido sus propias historias de lucha en contextos similares, creando un inesperado espacio de solidaridad en torno a la figura de Ibrahim. En contraste, también hay quienes cuestionan si esta exposición pública era necesaria. Pero él ha optado por el silencio mediático, dejando que hablen los documentos legales. Su enfoque es claro. Actuar con firmeza, no con ruido. A nivel emocional, este momento marca un punto de inflexión en la vida del actor. Quienes lo conocen bien afirman que está pasando por un proceso interno complejo, donde se mezclan la tristeza, la frustración y la determinación. Ser padre cambia todo, dicen, y en su caso no es diferente. Las prioridades se reordenan, los miedos se hacen más nítidos y la fortaleza aparece en lugares inesperados. El Ibrahim que vemos ahora no es solo el galán de pantalla, sino un hombre que se enfrenta cara a cara con sus propios límites por el amor más puro que ha sentido jamás. En este proceso, el apoyo familiar ha sido crucial. Personas muy cercanas a él han estado a su lado en cada paso, reforzando su decisión y recordándole que no está solo. Su entorno insiste en que no se trata de una guerra, sino de una necesidad. Que en ocasiones la justicia no es una opción, sino una obligación. Y que todo acto de protección es también un acto de amor. Por eso, esta historia no debe leerse como una tragedia, sino como una declaración de principios. Una historia donde el valor supera al miedo. Por ahora, el proceso legal sigue su curso, y se espera que en las próximas semanas haya novedades importantes. Sin embargo,